¿Listo? Que no contiene oxígeno, no contiene oxígeno. ¿Listo? Aparte, es un compuesto binario. Binario, ¿a qué hace referencia lo binario? Un Cuando escuchan código esta palabra, repetitivo, ¿no? ¿cómo, Juan? Un código repetitivo. Un código repetitivo, bueno, por ejemplo, el de unos y ceros, ¿cierto? En los sistemas, en los programas, en programación, unos y ceros, eso es un código binario. Pero ojo, no hace tanto referencia a eso, binario. Binario hace referencia a que A2, A2, A2. a dos, perfecto. Eso es lo que significa binario, ¿cierto? Código binario 1 y 0, son dos. Un código de dos elementos, los unos y los ceros. En este caso, nos están diciendo, es un ácido que no contiene oxígeno, ¿cierto? Y es un compuesto binario, o sea, está formado por ¿cuántos elementos? Dos. Por dos. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir cuando escuchamos esa palabra. Entonces, formado por hidrógeno, ¿listo? Hidrógeno. También vamos a encontrar en ese compuesto binario, ¿listo? Un elemento no metálico, ojo acá, un elemento no metálico, pero ese elemento no metálico, por lo general, ojo, por lo general, ¿listo? Van a ser halógenos, ¿listo? Busquen en la tabla periódica, busquen una tabla periódica y díganme cuáles son los halógenos. Chicos, ¿cuáles son los grupos de los halógenos? El boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el silicio, el fósforo, el azufre, el cloro, el arsénico, el selenio, el bromo, el telurio, el yodo y el astato. Listo, perfecto. Y en donde los nos vamos a la tabla periódica, miramos la región, ¿cierto? El grupo del grupo 17 en la tabla periódica a mano derecha, ¿listo? O el grupo 7A, grupo 17 o grupo 7A. Y vamos a encontrar los elementos químicos que nos nombró la señorita, ¿sí? La señorita, ¿qué? Entonces es flúor, cloro, bromo, yodo, astatino, ¿listo? Para que los tengan presentes. Esos elementos, flúor, cloro, bromo, yodo, ¿cierto? Son los principales grupos para formar ácidos hidrácidos, ¿listo? Con esos principales grupos. Ojo, también lo podemos formar con azufre, ¿listo? Entonces vamos a tener en cuenta acá un elemento no metálico, principalmente, ¿listo? Principalmente los halógenos, ¿listo? Y como les dije anteriormente y como nos dijeron ahorita, son los grupos de, ¿cierto? En el grupo 7A, ¿listo? De la tabla periódica, esa es mayúscula, ¿listo? En la tabla periódica. También podemos encontrar elementos no metálicos como el azufre, ¿listo? Entonces, un elemento no metálico, principalmente los halógenos. Acá, azufre, ¿listo? Azufre. Y el grupo ciano. ¿Listo? ¿Qué es el grupo ciano? Entonces es un grupo formado por el compuesto carbono, nitrógeno, ¿sí? Con estados de oxidación -1. Entonces cuando vean este grupo, ese grupo se llama grupo ciano. Entonces vamos a tener que los hidrácidos los formamos, entonces uniendo un hidrógeno con ya sea halógenos, ¿listo? Ya sea con azufre o ya sea con esta sustancia, con este grupo, ¿listo? Con C. Así vamos a formar hidráceos exclusivamente, ¿sí? Eso, listo. Vamos copiando, muchachos, por favor. ¿Usted hoy subió algo en Classroom? No te escucho. ¿Usted subió algo hoy en Classroom? Que si yo subí algo hoy al Classroom, Sí, sí, señor. ahí está, sí, ¿no está? Sí, ahí está, ¿no? Ustedes me ponen a dudar siempre.
Sí, ahí está, ahí Ahí en está. trabajo en clase, sí, ahí en trabajo en clase. Sí, profe. Por favor, entrar a trabajo en clase, ahí lo encuentran. Ácido hidrácido número 2 se llama. Dice socialización. Dice tarea. Dice subir evidencia y otra cosa que hará. No Ideas tengo. previas, preguntas de ideas previas, prestar atención a la explicación y tomar la evidencia, apuntes de los ácidos, no espérenme, ¿a O cuál sea, entro profe, yo? ahí subimos la Ahí evidencia de lo que subimos estamos todo lo que diciendo. hicimos hoy. Sí, ahí suben lo que se hizo el día de hoy. ¿Listo? Ah, listo. Sí, ahí está, ahí está. Listo, recuerden verla siempre en la sección donde dice trabajo en clase, ¿no? Porque pasa lo mismo que ayer, que algunos no la veían, pero era porque estaban mirando en otro lado. ¿Listo? Entonces, porfa, recuerden siempre mirar en la sección de trabajo en clase. Ahí encuentran la tarea. ¿Listo? La actividad para el día de hoy. Yo muchas veces prefiero es que pongan los apuntes, mientras otras veces trabajamos, por ejemplo, como el día de que clasificamos los óxidos y los ¿qué? Y las bases. ¿Listo? Entonces, no suelo dejarles así mucho trabajo tampoco. Bueno, muchachos. Hasta acá, ojo, hasta acá. ¿Alguna pregunta? Hasta ahí, hasta ese momento. ¿Alguna pregunta, duda? No, señor. Nada, bueno. Entonces, veamos un caso. Listo, veamos un casito, el casito más común de este tipo de hidracios. ¿Listo? Y es el siguiente. ¿Listo? Entonces veámoslo acá. HCl, ¿cierto? Vamos a ver cómo se forma. Entonces, tenemos un hidrógeno, ¿cierto? Eso es lo que nos están diciendo. Tenemos hidrógeno. A ese hidrógeno le añadimos un no metal, ¿cierto? Halógeno. Entonces busquen, ¿el cloro está dentro de los halógenos? ¿Sí o no? Recuerden, el penúltimo grupo de la tabla. ¿Listo? El grupo Sí, profe. 17 o el 7A. Listo, entonces si ven, hidrógeno, cloro, no metal. Acá el orden, recuerden que en una suma el orden de los factores no altera nuestro resultado, ¿cierto? Entonces, pues si yo pongo hidrógeno al principio o cloro al principio, no importa. Sí, lo importante es que se evidencie tanto el no metal, perdón, como el hidrógeno, ¿listo? Y ahora me están diciendo que cuando yo hago esto, cuando yo pongo a reaccionar estas dos sustancias, ¿cierto? Voy a tener un hidrácido, que acá sí el orden importa, y entonces vamos a tener hidrógeno, ¿cierto? Hidrógeno más el no metal, más el cloro. ¿Listo? Entonces ahí tenemos a nuestra sustancia. ¿Han visto este elemento HCl, este compuesto, perdón, HCl? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han escuchado? ¿No lo han escuchado? Alguien lo dijo, pero no lo alcancé a escuchar. Chicos, alguien lo dijo, pero no lo escuché. ¿Me repiten? Hidrógeno de cloro es, me parece. Ácido de Entonces, cloro. ojo, tenemos hidrógeno, tenemos el elemento químico cloro, ¿cierto? Reaccionan. Y el nombre de esta sustancia, ¿cierto? No es lo que nos indicó ahorita el caballero. Es un ácido, ¿listo? Siempre iniciamos con el nombre del tipo de la función, ácido, ¿cierto? Pero ojo acá, ya les voy a enseñar la nomenclatura de esto, ¿listo? Entonces a esto lo vamos a llamar ácido clorhídrico. ¿Lo han escuchado? ¿Sí o no? No, señor. No, jamás en la vida Sí, habían profe. escuchado. El ácido Sí, profe. clorhídrico es un compuesto químico supremamente importante y lo encontramos dentro de nuestro organismo. No sé si ya les habría comentado por ahí alguna vez, pero en nuestro estómago, el sistema digestivo, principalmente en el estómago, se encuentra una gran cantidad de ácido clorhídrico. ¿Listo? Lo que se conocen como los jugos gástricos. No sé si los hayan escuchado. ¿Listo? Y entonces uno de Una los jugos pregunta, gástricos, ¿sí? porque digamos cuando, no sé, pero esos jugos como que te da como si fueran esos jugos que le suben a la garganta y le bajan, ¿por qué pasa eso? Jugos que le van a la garganta y le bajan. Me está hablando de Salieras, reflujo. salieras, salieras. Profe, ¿Estás hablando de reflujo? Porque sí, señor, ¿por qué pasa eso? El reflujo, bueno,
El reflujo, que eso posteriormente se puede convertir en una gastritis. ¿Sí lo han escuchado con ese nombre? Gastritis. Sí, sí. Sí, entonces el reflujo o la gastritis, ¿cierto? Es porque esos ácidos, esos jugos que tenemos en el estómago, ¿cierto? Se suben un poco hacia la parte del esófago, ¿cierto? Arriba del estómago e inician a quemar esas paredes. Eso se produce tiene múltiples causas, ¿sí? O sea, lo originan varios factores. Uno de ellos, la mala alimentación y el principal. Listo, alimentarse de forma equivocada, errónea, ¿sí? Hace que la producción de jugos gástricos aumente y se suban los niveles, ¿cierto? Y se produzca el reflujo. El estrés, ¿sí? Es otra causa causa al reflujo, ¿listo? Entonces las personas que viven con demasiado estrés, que se alimentan a deshoras, ¿sí? En el momento que no es, muchas veces las que mascan chicle, el chicle también produce eso, ¿listo? ¿Por qué? Porque el chicle es un proceso en el que usted está masticando, pero no está pasando nada, ¿cierto? ¿Qué es lo único que está pasando? Saliva. Saliva, muy bien. Y entonces su cuerpo, su estómago piensa que usted está, al momento de pasar la saliva y el momento de masticar, piensa que usted está pasando también alimentos. Y entonces, pues para poder degradar alimentos, esa es la función de los jugos gástricos. Entonces el estómago inicia a producir jugos gástricos cuando no lo necesita, ¿cierto? Cuando no es necesario. Y entonces es allí que se produce la gastritis, el reflujo, ¿listo? Esas son las principales causas, una mala alimentación. ¿Listo? Profe, ¿es verdad que si uno se come por error una moneda, los ácidos gástricos la pueden, o sea, la desintegran? En nuestro caso, no. No son tan poderosos para desintegrar una moneda, pero sí pueden desintegrar madera fácilmente. ¿Listo? Pero un buitre, sí, no, profe, un buitre. Juan, dime. Pero el ácido gástrico de un buitre sí, porque es el animal con el ácido gástrico más poderoso del mundo. No se te entiende muy bien. ¿Me puedes escribir tu duda Profe, por el chat? No sé, es cuestión como del micrófono. Escríbeme tu duda por el chat. Listo, y te la respondo. Creo que es por el micrófono. No te escucho, se te escucha como si estuvieran cucarachas por allá adentro, yo no sé, que haciendo interferencia y no se te escucha muy bien. Listo, escríbeme ahí por el chat, escríbeme por el chat. Mientras tanto, entonces continúo acá. El ácido clorhídrico, como les venía diciendo, es una sustancia supremamente... Ah, bueno, ya, ahora sí, Juan Esteban. Efectivamente, un buitre puede hacer eso. ¿Listo? El estómago del ser humano produce jugos gástricos, al igual que la gran mayoría de animales mamíferos, ¿cierto? El perro, el gato, la vaca, y otros animales como aves, entonces el buitre y otros como los reptiles, las serpientes, ¿sí? La mayoría de animales producimos jugos gástricos para desintegrar lo que nos comemos, para ayudar en ese proceso. Pero entonces acá, ojo, pues como el ser humano no consume cosas tan, ¿cierto? Tan complejas de degradar, ¿sí? Entonces, pues los jugos gástricos a su vez, pues no van a ser tan fuertes, ¿listo? No van a tener una gran cantidad y así es. Pero ahora, animales que, por ejemplo, comen carroña, como los buitres, los chulos, el cóndor, ¿cierto? Los animales carroñeros, los jugos de ellos, ¿cierto? Deben ser muy fuertes. ¿Por qué? Primero deben matar bacterias. Recuerden, cuando un animal ya está en proceso de descomposición, tiene una gran cantidad de bacterias. Entonces, esos jugos deben ser tan potentes para eliminar bacterias. Muchos de ellos se tragan los huesos, ¿cierto? Para degradar esos huesos también. Otro caso es el de los reptiles, por ejemplo, las serpientes. Sí, las serpientes tragan, ellas no mastican, ¿cierto? ¿Han visto una culebra masticando? A menos de que sean muñequitos o algo así, pero una culebra no mastica. ¿Cómo pasa la culebra? Intentan como masticar, pero eso, Tragando. los dientes los ayudan a empujar la comida entera. Pero algunas serpientes no tienen dientes y además las pueden realmente No, hacer. la serpiente no mastica, ella no mastica. Ella usa sus colmillos simplemente en opción de ¿qué? Para inyectar veneno, ¿listo? Las que son venenosas, ¿no? Hay otras que lo utilizan de pronto para matar, o sea, para presionar, para agarrar, ¿cierto? Para que no se nos vaya, pero nunca van a masticar, a hacer ese proceso de trituración que nosotros hacemos. Como la boda negra. Como dice Juan Esteban, ¿cierto?
dislocan la mandíbula. La mandíbula tiene una propiedad en ellas y es que se puede, ¿cierto? Para que la boca sea grande y pueda entrar lo que se están comiendo. Entonces pueden dislocar su mandíbula y así tragarse un animal perfectamente del tamaño de un perro, ¿cierto? Normal, un perro promedio. Entonces, y se lo pasan entero. Al pasárselo entero, pues como no hubo un proceso de masticación, deben degradar cuero, pelo, la carne y huesos. Entonces, si ven, esos ácidos deben ser, o sea, demasiado poderosos y demoran mucho. Ustedes ven que una serpiente, por ejemplo, una boa constrictora que se coma un venado, ¿cierto? Puede durar hasta más de una semana degradando todo ese animal. Entonces se quedan en un solo sitio, protegidas, para que no llegue otro depredador y se las coma, ¿cierto? Mientras degradan y degradan a ese ser vivo que se comió. Y eso puede pasar una semana, 2 semanas, 3 semanas, dependiendo del tamaño del animal que hayan consumido. ¿Listo? ¿Cómo hacen con los huevos, profe? Con los huevos, sí. Sí, señor Nelson. Profe, ¿y en el proceso de dislocación no se lastiman? O sea, ¿no les No, duele? no es un proceso normal. Ellas mismas, o sea, la mandíbula, hagan de cuenta que es como un tipo de rompecabezas. Entonces, o sea, es como sacar una ficha y volverla a acomodar. Ellos no sienten nada, ellas desencajan la mandíbula, ¿cierto? Y al momento de volver otra vez a tragar, después de tragar, vuelven y se acomoda la mandíbula y recupera su puesto en el que estaba. ¿Listo? Es una propiedad de ellas, no pasa nada, ¿sí? Bueno, continuamos acá. Hidrógeno, cloro y ácido clorhídrico. Esta es la sustancia más común que podemos encontrar en los ácidos hidrácidos. Los ácidos hidrácidos, su nomenclatura es sencillísima. ¿Listo? Miren acá. Entonces, para hablar de la nomenclatura, ¿puedo pasar de página? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Entonces, ojo, ¿cómo nombrarlos? Entonces, estos compuestos, ¿listos? Acá se nombran iniciando, listo, con la palabra ácido, unido con el nombre, listo, del no metal y la terminación hídrico. Es muy sencillito, es así de fácil como lo escribí ahí. ¿Listo? Ácido, el nombre del elemento, ¿listo? Y la terminación hídrico. ¿Listo, muchachos? Por ejemplo, entonces como el que acabamos de ver, acá, ¿cierto? Ácido, el nombre del elemento, ¿cuál es? El no metálico, el cloro, y la terminación hídrico. ¿Listo? Así mismo con todos. Por ejemplo, veamos el siguiente, H2S. ¿Listo? H2S. Entonces, arrancamos. Primero, identificamos que efectivamente sea un hidrácido, ¿no? Entonces, los hidrácidos, como dijimos acá, se forman, ¿cierto? Es un compuesto binario formado por hidrógeno, un elemento no metálico, principalmente halógenos, azufre o el grupo ciano. Acá, ¿este elemento cumple esa característica? Sí, señor. ¿Cuál elemento es? Señor, Azufre. Perfecto, ¿cierto? Entonces, efectivamente es un ácido hidrácido. Vamos a nombrarlo. Perdón, ¿con qué iniciamos? Ácido. Perfecto. con ácido. Entonces arrancamos con ácido. Y seguimos con el nombre del elemento. Acá, ojo, en este caso usamos, es muy parecido a la nomenclatura tradicional. Entonces no vamos a usar azufre, sino vamos a usar ¿qué? Surf. Perfecto, sulfur, ¿cierto? ¿Y la terminación cuál es? Hídrico. ¿Cierto? Sulfur, pero eso suena mal. Mire cómo quedaría. Sulfur hídrico, ¿cierto? Eso no, como que no cuadra. Entonces toca quitarle esa R, ¿listo? Mocharle y quedaría ácido sulfurhídrico. ¿Listo? Ácido sulfurhídrico. Ese sería el nombre para este compuesto. Y así pasa con el resto. Acá no hablamos de stock tradicional ni sistemática. ¿Listo? Acá no hablamos de esos tipos, sino simplemente ácido, el nombre del elemento y la terminación hídrico. ¿Listo, muchachos? Este es totalmente sencillito. ¿A qué hora termina nuestra clase el día de hoy? ¿Me confirman? 11:30. 11:30, listo. 11:30. Hasta ahí, ¿preguntas?
Todo claro. Chicos, ¿ustedes alguna vez vieron en química la estructura de Lewis? No, señor. No me acuerdo. Creo que sí, profe. Sí, profe, Profe, creo el que año Creo que el pasado. año con la pasado, profesora Anís, sí, el año con la pasado. La tabla de 1, 2, 3, algo así. Con la profe. Creo que no. Bueno, Sí, profe, pero el año pasado. Pero toca recordarlo. toca recordar. Bueno, espérenme un momentico que necesito mostrarles una cosita acá respecto a esa, pero quiero ver, bueno, no alcanzo ahí. Listo. Entonces, ojo acá. Por ejemplo, les voy a mostrarme. Espérenme Profe, acá un sigues momento. compartiéndolo. Sí, no, sigo compartiendo acá, no se preocupen. Entonces, lo que quiero mostrarles es lo que pasa con los ácidos hidráceos. Ellos tienen algo especial y algo particular, ¿listo? Y es que acá en los ácidos hidráceos, por lo general, se comparten electrones, ¿listo? Acá se comparten cuando el hidrógeno se une con el otro elemento, lo que pasa es un proceso en donde se van a compartir electrones, ¿listo? Esa es otra forma de identificar los ácidos. ¿De qué forma lo puedo identificar? Voy a ponerles acá el ejemplo con el que tenemos aquí. Hidrógeno, ¿cierto? Tenemos hidrógeno. Y tenemos... Profe, ¿eso es una F o un 5? ¿Cuál? Una ¿Este? S. Es una S. Ahorita yo les hice la aclaración. Ah, listo. Es que mis S, igual póngale sentido ahí no puede haber un número. ¿Listo? Entonces, esa es una S. Que mis S son Profe, y sí, que menos. Uy, no, queda igual. Eso es una S. ¿Listo? Es una S. H2S. ¿Listo? Ácido sulfurhídrico. ¿Alguien dijo, profe? ¿Tiene alguna pregunta? no, profe, yo no. Listo. Bueno, ojo acá. Es que acá ya los tengo descompuestos, entonces me queda mucho más fácil. HCl, ¿cierto? Hidrógeno más cloro me produce ácido clorhídrico. ¿Qué pasa? Cuando tenemos ese tipo de sustancias, vamos a usar, podemos evidenciar fácilmente cómo se comparten los electrones. ¿A partir de qué? A partir de lo que les estaba nombrando ahorita, ¿cierto? La regla del octeto, la estructura de Lewis. La estructura de Lewis es una forma de representar los electrones del último nivel de energía de un átomo, ¿sí? Del último nivel de energía de un átomo. Entonces, el hidrógeno, ¿cuántos electrones tiene en su último nivel? ¿Alguno sabe? ¿En cuál, Muchachos, profe? el hidrógeno, ¿cuántos electrones tiene en su último nivel de energía? 2. Uno. El hidrógeno 1 porque nada más tiene un electrón. Tiene un Uno. solo electrón, efectivamente. El hidrógeno, si ustedes miran el número atómico del hidrógeno es 1, pues tiene solo un electrón. Entonces, según la estructura de Lewis, me está diciendo que yo debo ubicarlos alrededor del elemento, ¿cierto? Ese electrón que tiene. Entonces lo puedo representar con una X o con una bolita. Vamos a hacer una X acá, ¿cierto? Ahora, el cloro, ¿cuántos electrones tiene en su último nivel de energía? Y entonces dirán, uy, profe, ¿cómo hago para saber eso si nunca nos lo han enseñado o no me acuerdo, ¿cierto? Entonces, fácilmente, ¿a qué grupo pertenece el cloro en la tabla periódica? ¿Al 1? No, ¿a qué grupo? Ojo, los grupos son las columnas, los que van Al bajando. 7, número Ah, 7. Al 7, ¿listo? Ese número me indica la cantidad de electrones que tiene su último nivel. Entonces, ¿cuántos tiene el cloro? pues 7. 7, perfecto. Los vamos a ubicar alrededor del cloro, ¿cierto? De 2 en 2, y hay uno que nos va a quedar solo. Acá vamos a usar circulitos. Entonces, 2 acá vamos 4, otros 2 acá vamos 6, y otros 2 vamos acá, ¿cierto? Ahí vamos 6, perdón, 2, 4, 6, y nos queda espacio para uno más, ¿cierto? A ese lo dejamos solito. Listo. Ojo, cuando los elementos se unen, no sé si ustedes ya lo habrán visto, ¿cierto? Cuando ellos se unen, van a formar enlaces, ¿cierto? Y en los enlaces, los elementos prestan, ¿cierto? Comparten o se roban electrones.
¿sí? Cuando se unen. En este caso, ¿para qué? Para completar una regla que se llama la regla del octeto. ¿Sí la han escuchado? ¿Sí la escucharon? Sí, señor. Sí, profe. El elemento Listo. tiene Sí, que señor. llevar a ¿Qué es la regla? 8. Exacto, 8, ¿cierto? 8 electrones en su último nivel. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá qué creen ustedes? ¿Que comparten, uno le roba al otro o qué harán? El hidrógeno le El presta cloro el le cloro. presta el hidrógeno para obtener la ley del octeto. Ojo aquí, acá no se pueden quitar electrones. Imagínense en el cloro quitándole electrones al hidrógeno. No puede pasar porque es que el hidrógeno se quedaría sin electrones, ¿cierto? Entonces, ¿qué van a hacer? Compartir. ¿Listo? Pero ustedes dicen, pero bueno, el cloro, ¿cierto? El hidrógeno le comparte al cloro y quedaría con 8, pero el hidrógeno, ¿cómo haría la regla del octeto el hidrógeno, ¿cierto? No quedaría con 8. El hidrógeno no cumple, es la excepción. Él cumple la regla del octeto con solamente 2 electrones. Él completa su estabilidad con 2 electrones. Entonces, lo que van a hacer acá es compartirse en esos electrones. Ellos se los van a compartir. Y entonces, al momento de hacer la unión, lo que vamos a evidenciar es lo siguiente. ¿Listo? Entonces, espérenme acá, dejo un poquito de espacio para escribir. Entonces, tenemos cloro por un lado, hidrógeno por un lado, perdón, y cloro por este ladito. Y entonces ellos se unen, ¿cierto? Para formar ácido clorhídrico. Desean compartir, por ende, cada uno se comparte a un electrón. El hidrógeno completa su octeto con 2, entonces va a recibir uno del cloro. Y el cloro tiene 7, va a recibir el único que tiene el hidrógeno. ¿Listo? Y entonces vamos a encontrar que en el momento de formar la unión, se va a dar por este único electrón que le sobra a cada uno, ¿cierto? Por ahí es por donde vamos a evidenciar la unión. Esto es lo que pasa en los ácidos, ¿listo? En los ácidos vamos a encontrar este tipo, ¿cierto? De uniones, que si se acuerdan, no sé si también lo vieron, se llaman enlaces covalentes, ¿listo? Unos son iónicos y los otros son covalentes. En este caso vemos un enlace covalente, ¿por qué? Se comparten electrones. El hidrógeno comparte su electrón con el cloro, queda con 2, y el cloro comparte su electrón con el hidrógeno, queda con ¿cuántos en total? 8. Con 8, perfecto. Esto era lo que les quería mostrar acá en esta parte. ¿Listo? Entonces, esto lo podemos evidenciar en todos, ¿listo? En todos los compuestos, ¿listo? Que se forman a partir de hidrógeno y no metales. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Es lo que acabé de explicar. No, señor. No, profe, y si no estoy mal, cuando es covalente pasa 1 y hay covalente doble, pues pasa 2, el triple pasa 3, ¿cómo es? Perfecto. Tetravalentes pasa esto y polivalentes, algo así que pasa Sí, más de 4 muy o bien, 6. muy bien, Melanie. Uy, Melanie sí le prestó atención a la profesión. Mentiras. Todos le prestaban atención, mentiras, no me hagan caras. Efectivamente, los enlaces covalentes se dividen, ¿cierto? Covalente sencillo, covalente doble, covalente triple. ¿De qué depende? De la cantidad de electrones que interfieran. Por ejemplo, un enlace covalente triple de covalente doble, ¿cierto? O triple puede ser cuando tenemos el N2, el nitrógeno molecular se llama. Esto es nitrógeno molecular, 2 átomos de nitrógeno unidos. ¿Listo? Entonces, si ustedes miran el nitrógeno acá, busquen en la tabla periódica a qué grupo pertenece el nitrógeno. Señor profe, Busquen en la tabla periódica a qué grupo pertenece No el nitrógeno. metales. no Listo, metales. es de los no metales, pero el grupo de la tabla periódica, el número, ¿cuál 5. es? 5. ¿Quiere decir que cuántos electrones tiene en su última capa? 5. 5. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Los ubicamos, vamos a ubicar 5 que queden de forma pareja, no es que pongo todos los 5 acá alrededor y ya, no, deben quedar de forma parejita. ¿Cuántos les hacen falta para la regla del octeto si tienen 5? 3. ¿Cuántos? 3. 3. Por ende, voy a ubicar 3 tanto aquí, porque esos son los 3 mismos que va a necesitar el hidrógeno. Y los otros 2
¿cierto? Vamos 3, son 5, los otros dos los puedo poner en esta posición, acá. Ahí ellos no importan donde yo los ubique. ¿Listo? Ahora miremos qué pasa con el otro nitrógeno. Es la misma situación, ¿cierto? Profe, pero no es de a grupos de a dos. En este caso, ojo, en este caso, cuando estamos hablando de acá, ¿cierto? Ese es el ideal, miren, ubicar de a grupos de a dos, ¿cierto? Pero cuando hay que tener en cuenta, lo que hay que tener en cuenta es la cantidad de electrones que les hace falta. Por ejemplo, si acá solamente nos hiciera falta 2 electrones, ¿cierto? Para completar la regla del octeto, pues fácilmente yo los ubico de a dos y el que me sobre lo dejo solito. Pero es que en este caso no puedo hacer eso porque necesitamos cuando ellos dos se unan que se compartan esos 3 electrones. Entonces, sí es, por eso es que acá en este caso los vamos a ubicar de a 3. Los otros dos que nos faltan, ellos iban de a 2, ¿sí? No es que yo no los puse separados, sino ellos dos iban junticos. Entonces, ojo acá, pues al momento de formar el enlace, ¿cierto? De N2, ¿listo? N2, nitrógeno molecular. Entonces vamos a encontrar que vamos por este lado, y este nitrógeno toma por este lado. Y acá tenemos un enlace covalente triple. Se comparten, ¿sí? Porque a los dos les hace falta 3. Se comparte estos 3, se comparte estos 3. Cumplen su regla del octeto. Pero entonces, como es compartir, covalente. Pero como se forman 3 enlaces, mírenlos acá, 3 enlaces, ¿cierto? Por eso es que lo llamamos covalente triple. ¿Listo? Este sería covalente, ¿qué? El enlace solamente es por un electrón. ¿Covalente qué, muchachos? Covalente 1. Covalente 1, no, en este caso no lo llamamos 1. ¿Cómo lo llamaríamos? ¿Covalente qué? Enlaces iónicos, creo. No, iónicos es cuando no comparten, sino uno le roba al otro. O sea, uno cede y el otro lo recibe. En este caso lo vamos a llamar covalente porque están compartiendo, pero sería covalente sencillo o simple, porque es un solo enlace, ¿listo? Covalente doble cuando tenemos 2 enlaces, covalente triple cuando hay 3 enlaces, como en este caso. ¿Cuándo es covalente doble? Les voy a poner otro ejemplo. O2, ¿sí? Ojo que este es N2, ¿listo? N2. Ojo, estos no son ácidos. Ahorita no es que me digan que el profe nos explicó ácidos, sino les estoy dando ejemplos de, ¿sí? De lo que estábamos hablando de los enlaces. Entonces, el O2 es el oxígeno molecular, es el oxígeno que encontramos en donde, el oxígeno que encontramos en el ambiente, en el aire, es el que respiramos. ¿Listo? Entonces, este oxígeno, ¿sí? Está conformado por un elemento que es oxígeno, ¿cierto? Pero por 2 átomos de oxígeno, ¿sí? Elemento oxígeno, ¿cuántos átomos? 2. Entonces hacemos el mismo proceso acá, oxígeno por este lado y oxígeno por este lado. ¿En qué grupo está el oxígeno? 6. ¿Cuántos electrones tiene entonces? 6. Vamos a ubicarlos de a parejas, ¿cierto? En este caso sí, porque si tiene 6, ¿cuántos les hacen falta para el octeto? 2. 2. Entonces, si bien en este caso sí nos sirve dejarlo ahí. Listo, ahí ubiqué mis 6, ¿cierto? Ahora ubico los otros 6 acá. ¿Listos? Acá 2, acá 2. Y estos 2 los puedo poner acá, no importa. ¿Listo? Y formo el enlace. Entonces el enlace se va a dar por estos 2 electrones. Por ende va a ser un enlace covalente doble. ¿Listo? ¿Sí ven? Entonces tenemos el sencillo, el doble y el del nitrógeno sería un enlace covalente triple. ¿Listo? Esa es la forma en que se dan los enlaces con todos los elementos que hemos visto, ¿cierto? Todos estos ejemplos se enlazan de esa forma, compartiendo, cediendo o prestando electrones. Yo les expliqué que este más 1, este 2 y este menos 2 significa precisamente eso. Más 1 era que perder o ganar, recuérdenlo. Ganar. Ganar. Perder. Perder, acá. Recuerden que yo les dije que es lo contrario. Ojo, acá el signo significa lo contrario, quiere decir perdido electrones. ¿Listo? Este hidrógeno, ¿cierto? Se dio o prestó o dio un electrón. Uy, chicos, silencio micrófonos. Este oxígeno o estos oxígenos que están acá, se dieron o prestaron o perdieron, ¿cuántos? No perdieron, ¿listo? No perdieron, ganaron porque es negativo, entonces ganaron 2 electrones. Y este, que también es positivo, quiere decir que perdió 2 electrones. ¿Listo? Ojo ahí. Este está cediendo o prestando un electrón. Acá
estamos cediendo también o prestando 2 electrones, mientras que este oxígeno o estos 2 oxígenos están ganando de a 2 electrones cada uno. ¿Listo? Están ganando de a 2 electrones. Eso es lo que significa. ¿Y cómo lo ve uno? Cuando hace estas representaciones gráficas. ¿Listo? Esas estructuras de Lewis. Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a dejar hasta aquí. ¿Listo? Entonces, la próxima clase vamos a hacer unos ejercicios. Vamos a dedicar la otra clase a hacer ejercicios de esto. ¿Listo? A nombrar. Publicamos los apuntes, ¿cierto, profe? Listo, publiquen apuntes. aprovechen de una vez. De una vez suban eso a plataforma, por favor. Listo, tomen la foto a su cuadernito, a sus apuntes y súbanlo. Chao, profe. Profe, el covalente simple es de uno nomás, ¿cierto? Sí, el covalente simple o sencillo es un solo enlace, como el que te puse acá, el que tenemos aquí, un solo electrón. ¿Sí ven? Un electrón acá, un electrón acá se unen, enlace sencillo. Cuando se forman 2 enlaces, como el del de oxígeno, covalente doble. Cuando se forman 3 enlaces, covalente triple. ¿Listo? Chao, profe, muchas gracias, que tengo buena tarde. Bueno, chao, igualmente. Profe, los desponí. Nelson, quién me habló? Bueno, no escuché. Y los desponer, profe. Para exponer, ¿me vas a exponer? Dale, exponme a mí. Aprovechemos estos minuticos. Dale a la exposición, dale. Voy a dejar de compartir, ¿listo? Tengo la presentación, yo supongo que ya el resto copió. Entonces, y compárteme tú, dale. Entonces, la otra niña, Nelson, ¿te puedes comunicar con la otra muchacha? No, profe, yo soy separado, pues yo no sé si ella irá. Sí, yo sé que usted está trabajando, hizo el trabajo solo, pero bueno. No, ya dejémoslo así, dale tú. ¿Listo, profe? Listo, hágale. ¿Ya estoy compartiendo? Ya estás compartiendo, sí, no alcanzo a ver muy bien. Estás compartiendo desde el celular. Bueno, Sí, profe. bueno, dale, no alcanzo a ver muy bien, de muy pequeño, pero listo, comience. Bueno, buenos días, profesor. Pues el día de hoy le vengo a exponer el cáncer de mama. El cáncer de mama es una No, enfermedad oiga, Nelson, casi que no aprende, no, ojo ahí, de mama, no de mamá, listo, tenlo muy presente. Dale. Listo, profe. El cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama se multiplican sin control. ¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer de mama? Los signos de advertencia del cáncer de mama pueden ser distintos a cada persona. Algunas personas no tienen ningún tipo de signos o síntomas. Algunas señales de advertencia del cáncer de mama son un bulto nuevo en la mama o en la axila debajo del brazo, aumento del grosor o hinchadura de una parte de mama, irritación o hundimientos de la piel de la mama, enrojecimiento o descansamiento de la zona del pezón o la mama, hundimiento del pezón o dolor en esa zona, secreción del pezón que no sea leche, inclusive de sangre, cualquier cambio de tamaño o la forma de la mama duele con cualquier dolor. Sí, sí. Tipos de cáncer de mama. Existen distintos tipos de cáncer de mama. El tipo de cáncer de mama depende de que las células de la mama se vuelvan cancerosas. Los tipos más comunes del cáncer de mama son carcinoma ductal infiltrante. Las células cancerosas se multiplican fuera de los conductos y van en otras partes del tejido de mamario. En estas células cancerosas invasoras también pueden diseminarse o formar metastasis en otras partes del cuerpo. Carcinoma lubillar infiltrante. Las células cancerosas se denominan de los lombillos a los tejidos de mamarios cercanos. En estas células carcinosas invasoras también puede
diseminarse a otra parte del cuerpo. ¿Listo, Nelson? Sí, señor. Nelson, listo. En la exposición usted me expuso mejor la clase pasada. La clase pasada, el único error fue que no sabías decir mama. ¿Listo? Pero bueno, esa es la idea, aprender. ¿Listo? Cáncer de mama, las glándulas mamarias. La mama, ¿sí? Sí, profe, es No que la me mamá, equivoco. no le metas esa tilde al final. La mamá no, ni la mama, ¿sí? Sino glándulas mamarias, la mama. Si no le pongas esa tilde al final, no le pongas esa tilde, ¿listo? Eso es lo único, pero me expuso mejor la clase pasada. Usted hizo una buena exposición. La única embarrada fue ese póster, pero bien, el póster pues le quedó mejor la imagen. Lógicamente, pues al menos, bueno, le ayudaron, pero fue algo hecho con su información y de ustedes, ¿sí? No fue sacado de internet. Entonces, recuerde que le dije que le iba a dejar el 70, o sea, que le iba a calificar sobre el 70 y de ahí para abajo lo que sacara, ¿sí? Sí, señor. Pero no te voy a, o sea, no te voy a poner, la exposición es que haya sido la perfección, pero no te voy a poner menos de 70 porque sería injusto contigo, ¿listo? Entonces te lo voy a dejar, O sea, profe, te que lo voy a me dejar, sacó 70. te lo voy a dejar con 75, ¿listo? Yo te dije que te iba a Listo, calificar profe, sobre muchas 70. ¿Te gracias. acuerdas, Nelson? Sí, Nelson, ¿te profe, de acuerdas que te acuerdo, dije? igualmente. Profe, yo le quisiera pedir un favor. Dígame. A mis compañeros, o sea, con los que a mí me tocó el grupo, no les vaya a bajar la nota por mi culpa, ¿sí, profe? Porque, o sea, Ah, el error lo no, tuve yo, Nelson. entonces, pues, no es justo que Nelson, se le baje la nota a ellos, pues, por mi culpa. no, A ellos le ponga yo la no hice nota que eso. sea. No, tranquilo, Nelson. Ellos tienen la nota que es. Ellos ya saben esa nota, ¿listo? No, al único que le bajé Listo, fue a profe, ti. que tenga buen No te día. preocupes, Nelson. Y porfa, la próxima no cometas ese error, ¿listo? Listo, profe, gracias. Bueno, chao, juicioso. Te cuidas, que tengas un excelente día. Y Bueno, Profe, lo mismo, profe, dime, gracias. Helen. Qué pena, yo sí que ya llegué muy tarde y todo, pero es que se me fue el internet toda la clase, profesor. ¿Será que me puede excusar y me puede decir qué hicimos, por favor? Muchas gracias. Uy, Helen, llegaste demasiado tarde, pero agradece que estábamos en una exposición. Espéreme aquí.